Veamos rápidamente el problema 7, que es el problema que sigue en la guía. Solamente se los menciono, lo vemos rápido y se los dejo para que lo resuelvan ustedes. Pero nos plantea lo siguiente. Una barra conductora de longitud L y masa M se mueve con velocidad constante V en una dirección perpendicular a un campo magnético uniforme B. A su vez, el eje de la varilla es perpendicular tanto a la velocidad como al campo. Encontrar la diferencia de potencial entre los extremos de la barra y justificar. Ayuda a pensar que en la fuerza sobre los electrones libres en la barra. Y luego nos dice suponer un caso igual al anterior, igual a la barra que se mueve sola, aislada, pero donde la barra se mueve sin fricción sobre dos vías conductoras paralelas ubicadas en los extremos de una barra. La dirección de las vías es la de la velocidad v. Las vías están conectadas por un cable recto de resistencia R. La barra se sigue moviendo con velocidad constante. Hallar la magnitud de dirección de la FEM inducida a partir de la ley de Faraday, etc. Es decir, esta segunda parte del problema es equivalente a lo que acabamos de hacer. La primera parte del problema es esto. Una barra de longitud L que se mueve en una dirección V perpendicular a L y perpendicular al campo. Como la barra es de metal o es de algún material conductor, hay portadores de cargas libres, es decir, portadores de cargas que se pueden mover. Como todo el material se está moviendo, en este caso hacia la derecha, las cargas libres también se están moviendo hacia la derecha. Si las cargas libres fuesen cargas positivas, experimentarían una fuerza magnética que conocemos, que es Q por V vectorial el campo. Entonces las cargas positivas experimentarían una fuerza que las llevaría hacia arriba. Y si hubiesen portadores de cargas libres negativos, irían hacia abajo. Como sabemos que lo que ocurre en la naturaleza es que los únicos portadores de carga son los electrones se estarían moviendo hacia abajo y dejarían libres algunos núcleos, ¿no? Dejarían desprovistos de electrones algunos átomos o moléculas aquí en la parte superior. Por lo tanto, va a haber un exceso de carga positiva arriba y un exceso de carga negativa abajo. Ahora, ¿cuál es el límite de cantidad de cargas que se va a acumular? Bueno, a medida, esto ya lo vimos también antes, a medida que se va acumulando carga negativa abajo y positiva arriba, además de las fuerzas magnéticas que experimentan las cargas libres debido a que se están moviendo, también hay una experiencia de campos eléctricos. Si existiesen portadores de cargas libres positivas, aquí se produce, debido a la acumulación de cargas positivas, o de exceso de carga positiva arriba y de exceso de carga negativa abajo, un campo eléctrico que va hacia abajo. Por lo tanto, esta carga positiva, esta carga libre positiva, experimentaría un campo eléctrico hacia abajo. De igual modo, un electrón experimentaría una fuerza eléctrica hacia arriba, pero una fuerza magnética hacia abajo. Bueno, la acumulación de carga se va a dar hasta que se produzca el equilibrio, es decir, que la fuerza magnética que experimenta los portadores de cargas libres, en un sentido, sea igual y opuesto a la fuerza eléctrica que experimenta debido a la acumulación de cargas. Entonces, lo primero que nos pregunta el problema, que les acabo de mencionar, es cuál es la diferencia de potencial entre estos extremos. ¿Cuál va a ser la diferencia de potencial? La diferencia de potencial entre este extremo y este extremo va a ser E por D o E por L, donde E es el campo eléctrico en cualquier punto acá intermedio y L es la distancia de este punto a este punto. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale E? E va a ser igual, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética son iguales, por lo tanto E vale V por B. Porque Q por V va a ser igual a E por Q. Por lo tanto, E es igual a V por B. Y por lo tanto, la diferencia de potencial entre los extremos de la barra va a ser V por B por L. B, campo magnético, por L, longitud
por v, velocidad de movimiento. La idea de este problema es que comparen ese resultado con lo que pasa en la FEM de movimiento en la barra. Y fíjense que aparece B por V por L en lo que habíamos visto recién. Ahora, esto es una FEM, lo otro era una diferencia de potencial. Porque en este caso, fíjense que cuando llegamos al equilibrio, es decir, cuando las fuerzas que experimentan los portadores de cargas libres es cero, entonces acá se acumulan excesos de carga positiva, aquí excesos de cargas negativas, ya no hay cargas moviéndose en esta dirección, y hay una diferencia de potencial entre este punto y este punto, pero no hay corriente circulando en ningún sentido. Dentro de la barra no circula corriente ni hacia arriba ni hacia abajo. Y esa diferencia de potencial entre los extremos de la barra, en este caso, para el caso de que esto se conecte a un par de vías, en ese caso tenemos no ya una diferencia de potencial porque ahora circula corriente y hay una FEM inducida que tiene el mismo valor que la diferencia de potencial en el caso de la barra aislada moviéndose en un campo magnético uniforme. La idea de ese problema es que lo piensen, que lo vean y que hagan las comparaciones. Yo les propongo que demos un paso más adelante y vayamos a ver el problema 9. El problema 9 plantea lo siguiente. Una espira cuadrada de lado 10 centímetros y resistencia 10 ohm. Tengo una espira cuadrada de 10 centímetros por 10 centímetros, cuya resistencia es de 10 ohm. Gira alrededor de un eje que pasa por el centro de dos lados opuestos de la espira. Tiene una frecuencia de rotación de 10 revoluciones por minuto. Si la espira está permanentemente rodeada de un campo magnético cuya magnitud es B igual a 10 teslas, que es uniforme y perpendicular al eje de rotación. Calcular la FEM inducida por la espira y calcular la corriente que circula por la misma. Obviamente que calculando la FEM es la parte más complicada, si se quiere, de este problema, porque conociendo la FEM, conozco la corriente que circula relacionando la FEM con la resistencia. ¿Sí? FEM sobre resistencia me va a dar la corriente. O sea que el ítem B es muy sencillo una vez que tengo resuelto el problema A. Acá tengo solamente una vuelta de espira. Lo que tengo es algo semejante a esto como idea, que es lo que llamamos un generador. Aquí tengo una espira, en este caso es rectangular, y fíjense que el campo magnético, en este caso, así no es uniforme, pero si yo construyo un imán mucho más grande, entonces puedo suponer, o coloco esto dentro de un solenoide, o construyo un imán mucho más grande que esta espira, entonces puedo suponer que el campo magnético en la región donde está la espira es uniforme, que es lo que me pide el problema. Fíjense que el problema me decía que la dirección del campo magnético es normal al eje de la espira, al eje de rotación de la espira. La espira está rotando con una velocidad angular. A la espira yo le asocio un versor n que es perpendicular al área. Fíjense que esta es una espira plana. En el caso de nuestro problema, en vez de ser rectangular, va a ser cuadrada, pero también es plana. Si quiero conocer en algún instante de tiempo cuánto vale el flujo de campo magnético, ¿qué debo hacer? Profe, ¿cómo dijo? Perdón, me distrajo Si quiero conocer el flujo de campo magnético, ¿qué debo hacer? el área de la espira.
multiplicado por el campo magnético que es uniforme por el coseno que hay entre los dos. En este caso Bien, sería coseno de tita. efectivamente. Por supuesto que si tuviese más de una vuelta, sería eso mismo que decís vos, Lautaro, multiplicado por n, el número de vueltas. Vamos a escribirlo acá. Entonces, el flujo de campo magnético en algún instante de tiempo, como dice Lautaro, va a ser igual a n, el número de vueltas, multiplicado por b, la magnitud del campo, por el área de la espira, por el coseno del ángulo que forman el vector normal al área, o la dirección normal al área, con el campo magnético. Entonces, si vamos a nuestro esquema, el esquema que estábamos viendo, fíjense que θ es el ángulo que forma el versor n con la dirección del campo magnético. Esto es θ. Les pregunto yo ahora, para que haya una FEM inducida, tiene que haber un cambio de flujo de campo magnético. De la expresión que tenía recién, ¿qué cambia? El ángulo entre Solo el el ángulo. vector área y campo. Exacto. Entonces, si yo quiero conocer la variación temporal del flujo de campo magnético, tengo que hacer la derivada temporal de esto que está acá. N por B por A por coseno de θ, donde N es el número de vueltas, en mi caso 1, no cambia con el tiempo. El campo magnético es un campo cuya magnitud no cambia con el tiempo, es constante, y el área ni se agranda ni se achica, también es constante. Por lo tanto, esto se transforma en NBA derivada temporal del coseno de θ. Pero θ es un θ de t. Por eso cambia. ¿Sí? Θ está cambiando con el tiempo, me dijeron ustedes. ¿Cuánto vale esta derivada? Menos coseno de tita por la derivada del tiempo. Menos seno, perdón. Bien, menos seno de θ Por por la derivada del tiempo. De la tita derivada de, respecto al tiempo. la derivada de θ con respecto al tiempo. Y esto es la variación de la FEM, perdón, la variación del flujo de campo magnético, quise decir, con respecto al tiempo. Y esto, según la ley de Faraday, es igual a menos la FEM. Por lo tanto, la FEM inducida en el circuito, en esa espira, va a ser igual a N por B por A por el seno de θ por esa cantidad que ustedes ya conocen de mecánica clásica, que es la velocidad angular. ¿Sí? La derivada de θ respecto de t es omega. Ahora, analicemos. ¿Θ cambia con el tiempo? Sí, Sí, θ sigue cambiando con el tiempo, por supuesto. Estamos diciendo que esto está rotando. ¿N cambia con el tiempo? no, ¿B? tampoco porque era ¿A? constante. ¿Y omega? No, no, no.
Bien, en mi problema particular, en el problema que estamos considerando, aquí omega es un omega constante. Este omega, si se quiere, es omega igual a omega cero. Para este problema. Podría cambiar en otros problemas. De hecho, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero en el problema que estamos analizando nosotros, omega es un valor constante. De hecho, me está diciendo, en el problema me dice, el circuito a la espira tiene 10 o genera 10 revoluciones por minutos. Entonces, para mi problema, el problema 9, si no me equivoco, ¿no? Ninguno se acuerda, vamos a verlo. Efectivamente, era el problema 9. Entonces, para el problema 9, la FEM vale N, B, A, omega, seno de tita. ¿Cuánto vale N? 1. Bien. ¿Cuánto vale el campo magnético en el problema? ¿Cuánto vale la magnitud del campo magnético? Ninguno tiene el problema abierto. 10. 10 que... 10 Tesla. Bien. 10 teslas. ¿Cuánto vale el área? Tiene lado 10 centímetros, 0,1 por 4. No, 0,1 al cuadrado, creo. 0,01. El área de un cuadrado, chicos. Base por altura. Entonces, Lado al cuadrado. entonces, L 0,01 2. metros cuadrados. 0,1 metros al cuadrado. Omega, ¿cuánto vale? Está Yo lo pidiendo que, mucho, profe, está pidiendo un montón. ¿qué es lo que conozco? ¿Qué es lo que me da el problema? La frecuencia. Bien, la frecuencia. 2pi por f. Efectivamente, la frecuencia angular omega está relacionada con la frecuencia como 2pi por f. A esta letra o esta magnitud la van a encontrar también como nu. Para que no se sorprendan cuando vean esta letra, también hace referencia a la frecuencia. ¿Cómo se llama esa letra? Nu. Y después tengo el seno de tita. Pero ¿cuánto vale la frecuencia? Porque ya estamos escribiendo el valor de la frecuencia. ¿Cuánto es? ¿10 revoluciones por minuto? Bien, y eso en el sistema internacional, ¿a qué 600 le- revoluciones por segundo, Mm, creo. ¿Están todos de acuerdo? Acá yo tengo 10 vueltas sobre minutos, es decir, 1 sobre minutos. Esta es la unidad de tiempo. La frecuencia es la cantidad de vueltas completas, en este caso, por unidad de tiempo. 10 vueltas por minuto. Pero en el sistema internacional no existe el minuto como unidad, sino el segundo. ¿Qué debo hacer? Hacer una transformación y decir 1 minuto, 60 segundos. Se cancela minuto con minuto. un sexto. Exacto. 1/6 de segundo a la menos 1. Esa es la frecuencia. Y esto multiplicado por el seno de tita. Y tita está cambiando con el tiempo. Pero yo quiero que ustedes rápidamente hagan esta cuenta y me digan qué queda acá. Un sexto seno de tita por 2pi. Más 2pi. las unidades. O sea, por las unidades. Ah,
2pi sobre 6, decís vos. Por el seno de tita. Ok, pero 2pi sobre 6 es equivalente a decir pi sobre 3. A mí me dio 1/30 pi por el seno de tita. A mí me da igual. Revisa tus cuentas, Contardín. Pi sobre 30. ¿Y qué va acá? Sí, a mí me da ¿Qué lo mismo. unidades? ¿Voltios? Por seno de tita. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿O es pi sobre 3, como decía Gastón? No, me olvidé de cancelar el 10 con el 60. Ok. O sea, Entonces, cancelé el 60 y no el 10. lo que podemos decir nosotros es epsilon de t es igual a un epsilon 0 por el seno de tita. Es decir, un valor máximo multiplicado por el seno de este ángulo tita, que forman el vector área con el campo magnético externo. ¿Y cuánto vale E0 o epsilon 0? Pi sobre 30 voltios. Efectivamente, esto es correcto. Entonces, fíjense que el seno de tita, ¿cuál es el rango de valores que asume el seno de tita a medida que cambia tita? 1 y -1. Exactamente, el máximo 1, mínimo -1. Entonces, la FEM va a valer algo multiplicado por el seno, es decir, va a ir entre epsilon 0 y menos epsilon 0, etc. Y esto justamente se llama generador. Vamos a la imagen. El generador que teníamos al principio. Bien. Si nosotros de algún modo, con algún agente externo, logramos que esto rote con velocidad constante, con velocidad angular constante, entonces lo que se generaría es una FEM que varía sinusoidalmente con el tiempo. ¿Por qué con el tiempo? Ahora lo vamos a introducir al tiempo. Porque en realidad yo puse que varía sinusoidalmente con tita. Pero tita, ¿cómo se relaciona con el tiempo? Si la ¿Respecto del velocidad... torque? ¿Cómo? Si la velocidad angular es constante, entonces tita es igual a omega por t. Esto lo habían visto ustedes en mecánica clásica. Entonces, el seno de tita va a ser el seno de omega t. Entonces, la FEM va a variar sinusoidalmente con el tiempo. Este es el principio básico de funcionamiento de los generadores de energía eléctrica, de la mayor parte de la energía eléctrica que nosotros consumimos. Por supuesto que es el funcionamiento más básico, en la realidad es mucho más complejo, pero este es el principio básico del funcionamiento. Generalmente, por ejemplo, se utilizan caídas de agua para generar la energía mecánica necesaria para que esto rote a velocidades constantes, a velocidades angulares constantes. Entonces la FEM que se induce es una FEM que va cambiando de signo y que va cambiando de magnitud como un seno, y eso produce una corriente. La corriente circula primero en un sentido, luego en el otro, etc. Una corriente sinusoidal. Una FEM alterna, una corriente alterna. Pero hay un aspecto que hay que tener presente y que es el siguiente. ¿Qué sucede cuando...? Porque con esto tenemos resuelto nuestro problema. Porque el problema nos imponía que la velocidad angular era constante. Nos decía, gira con 10 revoluciones por minuto.
Pero nosotros tenemos que tener presente que hay un fenómeno que se nos está escapando, que es el siguiente. ¿Qué pasa cuando esto comienza a rotar y acercarse? Mejor dicho, el versor n rota de modo tal que en un primer instante se está intentando alinear con el campo magnético. Como está cambiando la FEM, como está cambiando el flujo de campo magnético, ya dije la respuesta, hay una FEM inducida. ¿Sí? Piensen, tenemos el campo en alguna dirección, tenemos esta espira orientada en algún plano, y el plano de la espira empieza a rotar. Por lo tanto, el flujo de campo magnético cambia. ¿Se ve eso? En ese La punto cantidad será eléctrica. máximo el flujo. Bien, el flujo de campo magnético que atraviesa la espira es máximo cuando el plano de la espira es perpendicular al campo magnético, que es equivalente a decir cuando el vector área y el campo están alineados. En ese caso, el flujo es máximo. Efectivamente, Lautaro. Pero ¿qué pasa con la FEM? Miremoslo acá. Como decís vos, ¿qué pasa con el flujo? Cuando están alineados, es decir, cuando, fíjense, t igual a 0 significa θ igual a 0. Si θ es igual a omega t, consideramos que inicialmente están alineados el campo y el versor n del vector área. Entonces el flujo de campo magnético es máximo. A medida que empieza a rotar el plano de la espira, la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan la espira es mayor o menor. 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 Entonces comienza a disminuir el flujo. Comienza a disminuir el flujo. Hasta llegar a un punto en el cual es cero el flujo, que es cuando el campo está, o mejor dicho, cuando el plano de la espira está en una, coincide, si se quiere, con la dirección, o la dirección del campo coincide con el plano de la espira. O dicho de otro modo, cuando el vector área y el vector campo magnético son normales, que es lo que se ve en esta imagen. Cuando el área y el campo, o el vector área y el vector campo, forman 90 grados. ¿Cuánto vale el flujo en ese caso? ¿Cuántas líneas de campo atraviesan esa superficie? 0. 0. Ninguna. Por lo tanto, el flujo es 0. Y así podemos seguir en el análisis. El flujo comienza a hacerse negativo, teniendo un valor máximo en valor absoluto, pero están orientados en sentido contrario ahora, el vector área y el vector campo. Luego comienza a aumentar de nuevo, hasta hacerse 0, y sigue aumentando hasta volver a ser máximo y repite el ciclo. Ahora, la FEM es el opuesto de la variación temporal del flujo. Por lo tanto, esta es la representación, perdón, esta de acá, es la representación de la FEM. Fíjense que acá aparece este seno, ¿no?, de omega t, cuyo valor máximo, este que está acá, es este epsilon 0, que nosotros encontramos que era n por b por a por omega. ¿Sí? Todo esto es válido para velocidades constantes, para velocidades angulares constantes. Vamos a terminar de hacer una aclaración en las notas que estaba escribiendo. Para que no quede nada colgado. Y es este epsilon, que es la FEM, que es igual a epsilon 0 por seno de θ. Para este caso particular, dijimos que omega, que es la variación de θ respecto de t, en este caso particular
es constante, es un omega 0. Y por lo tanto, podemos poner esto implica que θ es igual a omega 0 por T. Y esto es equivalente a decir que entonces la FEM va a ser igual a la máxima FEM multiplicado por el seno de omega T. Esto, y voy a insistir sobre esto, es válido para omegas constantes. Solamente. Volvamos a nuestro gráfico. Profe, Luciano Cobal pregunta en el chat, no sé si quiere que le lea. Dale, Dice, por favor. la corriente que se produciría sobre el conductor estaría variando. ¿Eso implica que las cargas aceleran y desaceleran? Efectivamente, sí. Por eso hay una corriente que varía con el tiempo. Esa corriente está relacionada con la variación, si se quiere, de la velocidad de desplazamiento. ¿Se acuerdan de la rapidez esta de deriva de las partículas libres, de los portadores libres de carga? Pero hay un efecto que no estábamos teniendo en cuenta, que es este. Está circulando una corriente, ¿no? Que es una corriente inducida. ¿Está bien? Yo les pregunto lo siguiente. Si este n, pensemos un ratito, tomamos justo un breve periodo de tiempo, una ventanita de tiempo, en el que este n se está acercando hacia la dirección del campo magnético. ¿Qué está pasando? Fíjense que está definido n, ¿eh? Está definido el área. ¿Qué está pasando con el flujo de campo magnético? ¿Aumentando, profe? Está aumentando. ¿Inicialmente es positivo o negativo? Positivo. Y al final, Positivo. ¿Cuándo sería el final? el final sería cuando n y b están alineados. Sigue siendo Positivo positivo. Bien, entonces aumenta de un valor positivo a un valor más positivo. Por lo tanto, la variación temporal de la FEM, ¿es positiva o negativa? Negativo. Perdón, la variación temporal del flujo de campo magnético. Claro. La variación temporal es positivo, Es positiva. ¿Qué me dice la ley de Faraday? que es el opuesto ¿Qué cosa? a la variación del flujo. ¿Qué cosa es opuesta a la variación del flujo? Ahora FEM. La La FEM. FEM. La ley de Faraday me dice que va a haber una FEM, que es como el flujo acá está aumentando, es decir, la variación de flujo es positiva, como dicen ustedes, la FEM va a ser negativa. ¿Eso qué implica? Según esta dirección de n, este sentido, ¿cómo sería el diferencial visto desde arriba, visto de cómo estamos viéndolo nosotros? El diferencial de L, ¿qué sentido tendría? ¿Antihorario visto así u horario visto así? Antihorario. Antihorario el diferencial de L. Bien, Tiago. Ahora, el campo eléctrico no conservativo que se induce, ¿qué sentido tiene entonces? Antihorario. ¿El mismo que el diferencial de L o el contrario? Antihorario dice Lautaro, dice que es el mismo que el diferencial de L. El mismo Horario. sentido. Horario dice Andrea. Horario. Efectivamente es horario, porque dijimos que la FEM es negativa. Como está aumentando el flujo, entonces la FEM es opuesta al cambio de flujo. Por lo tanto, la FEM es negativa. Significa que el campo se tiene que oponer, en este caso, al diferencial de L. Entonces, está circulando en este sentido la corriente inducida.
Ojo con esto, que es solamente en la ventana de tiempo en la cual este n se está acercando al campo magnético. Solo estamos hablando de esa ventana de tiempo. Ahí la corriente circula en este sentido. Si circula en ese sentido la corriente, ¿cómo es el momento magnético asociado a una corriente que circula en una espira en este sentido? Hacia el otro lado, ¿puede ser? ¿Qué sería hacia el otro lado? En dirección contraria a la del vector normal que está dibujado en la imagen. Exactamente, efectivamente, Lautaro. Va en la misma dirección que el versor n, pero en sentido contrario. Por lo tanto, va a aparecer, y acá les voy a pedir que se concentren, porque va a aparecer un versor n, un versor mu, que es el momento dipolar magnético de la espira, que va como hacia atrás, en la misma dirección, pero en sentido contrario a n. ¿Qué pasaba con el momento magnético de una espira? ¿Qué tendía a hacer? Aparecía un torque que tendía a ¿qué? Alinearla al campo magnético. A alinearla con el campo magnético. Entonces, ese momento magnético, ¿qué va a tender a hacer? A oponerse al movimiento. A oponerse al movimiento. Va a querer que rote en el sentido contrario. Fíjense que esto está rotando de modo que n se acerca a b. Pero al hacerlo, aparece una corriente que hace que aparezca un momento magnético que se opone a ese movimiento, que tiende a frenarlo, a que no avance este n para este lado, sino que quiere frenarlo, quiere que avance para el lado contrario. ¿Se ve? El mu que está hacia el otro lado va a tender a rotar hacia b. Y eso hace que se oponga a este n que está rotando para el otro lado. ¿Se ve esto o no? ¿Se ve? Eso va a ser ese efecto, es decir, esa corriente inducida que viene de la FEM inducida, va a generar ese momento magnético que va a tender a oponerse al movimiento y por tanto a frenar, es decir, a disminuir esta velocidad angular. Por lo tanto, eso está presente, eso hace que la omega, vamos a la expresión nuestra, para un problema que no sea el nuestro, sino un problema más general, es decir, donde nadie me asegura que la velocidad angular sea constante, porque ¿cómo genero esa velocidad constante? Haciéndolo girar de un modo suficientemente rápido como para que el efecto de la contraposición, digamos, ¿no? El efecto de la ley de Lenz pueda ser despreciado. De esa manera me aseguro, digamos, que omega sea constante, o busco algún modo externo de que omega sea constante. Pero si no fuese así, mi expresión general es esta que está acá. Esta que está acá. Pero con un omega que no necesariamente es constante. Yo tendría una FEM que va a ser n por b por a. Esto sí es constante, pero omega no es constante. Y entonces, si omega no es constante, tita tampoco va a ser omega por t. Porque tita es omega por t solo cuando omega es constante. ¿Recuerdan eso? Si omega no es constante, tita no es omega t. Es otra función de t, que tendré que ver si la aceleración angular es constante o no, que en principio no lo es, y analizar en función de cuál sea esa velocidad angular, es decir, en función de cuál sea omega, de cómo varía omega con el tiempo, cómo va a variar tita con el tiempo, integrando omega. Lo que hago es, conociendo esto, que esto sí es general, omega siempre es la variación temporal instantánea del ángulo o de la posición angular. Entonces, ¿cómo hago para conocer la posición angular en cualquier tiempo? Tengo que integrar omega diferencial de t. Si omega no es constante, entonces esto no va a ser válido. Esto lo vieron ustedes en mecánica clásica, así que es simplemente un repaso. A ver.
Lo que tendríamos entonces para un generador en el cual la velocidad angular de rotación es constante, de alguna manera me aseguro que la velocidad de rotación sea constante, lo que hago es coloco imanes o genero un campo magnético uniforme en la región donde está la espira, de algún modo, con un proceso externo, que puede ser la caída de agua o puede ser otro proceso, me aseguro que esto rote con velocidad constante, y si esto rota con velocidad constante, entonces se va a inducir una FEM que tiene esta forma, ¿no? Esta variación con el tiempo. Varía de manera sinusoidal con un valor máximo que ya sabemos cuál es. Y esto va a producir, si estamos conectados a un circuito externo, que circule corriente en un sentido. Entonces la lamparita se va a encender, va a llegar al máximo de intensidad que circula por la lamparita en algún momento, de intensidad de corriente. Luego se apaga. Luego circula en sentido contrario a la corriente, pero se va a volver a encender la lamparita, se prende, se apaga, se prende, se apaga, etc. En el problema 7, que es el del que les mencioné hoy, en algún momento se les pide en el ítem D comparar la cantidad de trabajo mecánico por unidad de tiempo que realiza la fuerza externa con la cantidad de energía interna desarrollada por segundo en el circuito. Comparar la cantidad de trabajo mecánica por unidad de tiempo que realiza la fuerza externa. ¿Se acuerdan en el caso de la barra? ¿Cuánto valía en el caso de la barra el trabajo mecánico que realiza esa fuerza para desplazar la barra? Y debo compararlo con la energía interna desarrollada por segundo en el circuito. ¿Qué es la energía interna por segundo? La potencia. Y van a ver que lo que sucede es que la energía disipada por esta resistencia, la energía por unidad de tiempo, la potencia, es igual a la potencia que suministra un agente externo para mover la barra. Es decir, va a haber una transferencia energética. Yo, agente externo, transfiero mi energía química a una energía mecánica de movimiento de esta barra, y esa energía mecánica de movimiento de la barra se vuelve energía eléctrica que, en la circulación de corriente, que se transforma en disipación de calor a través de la resistencia. Y con eso estaríamos en condiciones de terminar la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí no me quedó claro por qué cuando teníamos un sentido de la FEM, era negativa la FEM, teníamos que el campo eléctrico era en sentido opuesto, ¿puede ser? ¿A cuál problema te referís o a cuál caso? Cuando usted estaba diciendo que tenía el diferencial de L, que tenía un sentido por el ¿Te vector referías a normal. Sí, este, Tiago? Ok. sí. Fíjate que si n viene hacia nosotros, como en este caso, el diferencial de L, como habías dicho vos, tenía este sentido. Usábamos la regla de la mano derecha y, por ejemplo, acá el diferencial de L va así. Luego acá el diferencial de L iría así o así, etcétera, ¿no? Ahora, cuando n tiende a acercarse a B, esto está rotando de modo que n se está acercando a B, dijeron también ustedes que el flujo de campo magnético es positivo en los dos casos, en el inicial y el final, y está aumentando. ¿Hasta ahí vamos bien? La variación de flujo de campo magnético está aumentando. La derivada temporal del flujo es positiva. ¿Hasta ahí también? Hago el opuesto de esa variación. Es decir, si la variación es positiva, el opuesto es un valor negativo. Y eso es la FEM. ¿Cierto? La FEM me da negativa para ese caso. Que la FEM sea negativa implica que la integral de línea, en la línea cerrada, que es esta curva que está acá, del campo eléctrico por el diferencial de L, tiene que ser negativo. ¿Sí o no?
¿Sí seguro o sí porque por compromiso, Tiago? Sí, pero ahí el diferencial de L es el mismo que el que estamos considerando o no, o es otro. Justamente como el epsilon tiene que ser negativo, dijimos, que es la FEM, entonces el campo se tiene que oponer al diferencial de L para ir sumando valores negativos, para que el total sea negativo. Epsilon es negativo. Hasta ahí hemos llegado bien. Y si epsilon es la integral de E escalar diferencial de L, todos los E escalares diferenciales de L que estoy sumando en esa integral tienen que ser todos valores negativos. Tengo que sumar algo negativo, más algo negativo, más algo negativo, más algo negativo, para que el total sea algo negativo. Es decir, E y diferencial de L tienen igual dirección, pero tienen que tener sentidos contrarios. Como el diferencial de L va de acá para allá, así, entonces el campo eléctrico tiene que tener sentido así, al revés. Entonces, si la corriente circula así, en el mismo sentido que el campo eléctrico inducido, ahí aparecía esto que ustedes me dijeron, que es un momento magnético, porque está circulando corriente por una espira cerrada, por lo tanto, aparece un momento magnético, y ese momento magnético tiene sentido opuesto al de n. ¿Un poquito más claro? Sí, sí, no estaba viendo lo del el signo de la flama, eso no estaba quedando claro, pero ahora sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Yo lo que no entendí, profe, es que eso que dijo que si la velocidad angular es muy grande, podemos decir que es constante. Tenemos que buscar la manera, después en todo caso nos metemos un poquito más en esto, pero tenemos que buscar la manera para tener este tipo, vamos a poner este gráfico, para tener este tipo de FEM, o mejor dicho, este tipo de variación temporal de la FEM, yo tengo que asegurarme, del modo que sea, por ahora Lautaro, que la velocidad angular de rotación de la espira sea constante. Porque si no es constante, entonces yo en mi expresión, que ya comparto, si omega no es constante, entonces mi expresión de la FEM va a ser esta, que está acá, donde voy a tener una constante, pero tengo un omega que no sé cómo varía. Si omega varía y no sé bien cómo varía, acá hay una función del tiempo y acá también hay una función del tiempo. Por lo tanto, no tengo algo multiplicado por algo constante multiplicado por un seno de algo que depende del tiempo, sino que tengo una constante por algo que depende del tiempo por otra cosa que depende del tiempo. Por lo tanto, ya no voy a tener esa expresión simplemente de una sinusoide. En la expresión se ve, Lautaro, si omega no es constante, acá tengo una dependencia con el tiempo y acá tengo otra dependencia con el tiempo y dejo de tener esa forma sencilla o simple, o más simple por lo menos que esta última, para la dependencia de la FEM con el tiempo, que es esta que les estoy mostrando en este momento. En principio, con algún agente externo, de alguna manera, busco asegurarme, busco contrarrestar ese efecto. A ver, para a ver si puedo ser un poco más claro, Lautaro. Es como esto, digamos, lo que estoy haciendo es, de algún modo aplico alguna fuerza externa, que en este caso va a ser un torque externo, porque estoy hablando de rotación, que tiende a contrarrestar a la fuerza inducida, a la fuerza magnética, debida a la corriente inducida. ¿Para qué? Para que en vez de haber una velocidad constante como acá, haya un omega constante acá. La idea es equivalente. Buscaría algún agente externo que me suministre un torque, solo que ese torque va... Vamos a ver qué características tiene que tener, perdón. Y con eso me aseguro que si hay un torque externo que contrarresta al torque interno, porque acá hay un torque interno, que es ese del momento magnético que tiende a alinearse con el campo magnético. Entonces yo tengo que suministrar algún torque externo que se oponga a ese torque, para que el torque total, que sería como el equivalente de la fuerza en rotación,
Si ese torque neto es 0, entonces omega es constante. Esto último que dije, no sé si lograron captarlo todos. Aparece un torque en este sistema, por esto que decíamos, ¿no? Como aparece debido a la corriente inducida, aparece un momento magnético, ese momento magnético tiende a alinearse con el campo magnético, es decir, aparece un torque en el sistema. Yo de algún modo, un agente externo tiene que suministrar un torque externo que sea opuesto a ese, es decir, que se oponga al torque de rotación o debido, digamos, al efecto de la rotación que quiere generar la barra, la espira, debido a que hay un momento magnético que pretende alinearse con el campo externo. Si yo contrarresto ese torque con un torque externo, hago que el torque sea nulo, y si el torque en un sistema es nulo, ¿cómo es el omega? ¿Cómo es la velocidad angular? Constante. Constante. Y ese sería nuestro caso. Por eso te puse ese ejemplo de la barra, como para decir, ahí teníamos una fuerza interna, aplicábamos una externa para que la fuerza neta sea 0, entonces la velocidad es constante. Acá lo que deberíamos hacer es poner un torque externo que contrarreste al torque interno para que la velocidad angular sea constante. Pero es más complicado porque ese torque depende del tiempo. A diferencia de aquella fuerza, esa fuerza era una fuerza que no dependía del tiempo, la fuerza aplicada. La fuerza aplicada no dependía del tiempo. En cambio, acá el torque sí, porque el torque no es el mismo si estoy acá, que si estoy acá, que si estoy acá, que si estoy acá. Sí, 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 se entiende. Por lo tanto, el momento angular tiene que ser 0, creo, si me acuerdo bien la expresión. El momento angular era velocidad angular por... No, el torque tiene que ser 0. Exactamente, el Momento torque angular no. Sí, sí, es la aceleración angular. claro. El momento Alfa, angular era la velocidad angular por el momento de inercia, ¿no? exactamente, Ahí está. O sea, el momento angular constante. exactamente, Ok. efectivamente. ¿Alguna otra duda? Bueno, cortamos acá la grabación.